El Templo Apostólico Marananta presenta su programa Levantando al Caído, con su pastor Florentino Hernández. Vamos a entrar en la lección 5, la expulsión. ¿Qué es la expulsión, hermanos? La expulsión, les voy a dar un ejemplo para que lo entiendan, a ver si lo vamos a entender. En un partido de fútbol, en el deporte hay reglas, hay sanciones. En un partido de fútbol, si uno agrede ya sea al árbitro o algún jugador, lo expulsan y lo sacan fuera del campo, ya no puede volver. Hay de ciertas sanciones, depende de la gravedad que haya hecho. La expulsión, hermanos, ¿sí entendieron qué es? Vamos a entrar en ese tema hoy, hermanos. El paraíso, lugar donde estaremos con nuestro Salvador en su venida. Vamos a entrar en el paraíso, hermanos. Génesis 2, 15 al 17. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Como vemos aquí, hermanos, el Señor le dijo al hombre, le dio órdenes. De todo árbol podrás comer, pero del árbol del bien y el mal no comerás. Es una orden que Él le dio, estando en el paraíso Él. Dice la palabra, hermanos, que en 1 Samuel 15, 22 dice que es mejor obediencia que sacrificio. En este caso que acabamos de ver, hermanos, el hombre desobedeció a Dios y por causa de la desobediencia salió expulsado del paraíso. Dice, por causa de la desobediencia el hombre fue expulsado del huerto del Edén. Sus ojos fueron abiertos y Dios los expulsó para que no comieran del árbol de la vida y que viva para siempre. El Señor, hermanos, cuando supo que había pecado Adán y Eva, Él los expulsó porque estaba el árbol de la vida. Y Él dijo, no sea que el hombre quiera comer y viva para siempre. Entonces los expulsó. Vamos a hablar de ese tema hoy, de la expulsión del paraíso. El paraíso eterno, hermanos, donde estaba el primer ser creado por el Padre que está en los cielos. Génesis 3:22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El Señor supo, hermanos, ya había fallado el hombre, dijo, no sea que sepa y coma del árbol de la vida y viva para siempre. Por eso lo expulsó, porque sabía de la gravedad. Si él vivía para siempre, iba a llegar a ser semejante al Padre que está en los cielos. Dice, y por causa de la desobediencia viene la maldición. Algo similar, hermanos, en Santiago 1:15 dice que la pasión se engendra y provoca pecado, y el pecado provoca muerte. Aquí vemos la desobediencia que provocó la maldición. Vamos a entrar en Génesis 3:15 al 17. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz a tus hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él te tendrá dominio sobre ti. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado a la voz de tu mujer, y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Fíjense, hermanos, la gravedad de la maldición. Una maldición que hasta ahorita no se ha roto, ni se va a romper hasta que venga el Padre Jesucristo a reinar
hasta que vuelvamos al polvo, hermanos. La maldición del pecado, todo pecado trae consecuencia. El pecado ha existido desde el principio y sigue, por eso hay tanta maldad. Mucha gente se pregunta esto, hermanos, cuando no conocen del Señor o cualquier cosa. ¿Que por qué si hay Dios hay tanta maldad? Es por el pecado, hermanos. Todo lo que hay, enfermedades, destrucciones, todo ha sido por causa del pecado, por la desobediencia de nosotros. La palabra dice en Génesis que somos de nacimiento, que el Señor se arrepintió porque el hombre es malo desde que nace. Así es de que por eso hay tanta consecuencia. Para los que no sepan, que estén mirando en las cámaras, es por eso que hay tanta consecuencia, tanto mal, tanto pecado, porque el pecado es lo que consume todo. Vamos a entrar, hermanos, en las maldiciones. La serpiente fue la primera, maldita serás. Dice ahí el libro de Génesis 3, 14, 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. La serpiente fue la primera en caer maldecida, hermanos. Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A qué se está refiriendo ahí, hermanos? La primera maldición vino sobre la serpiente diciéndole: con el poder de Jesucristo le daremos en la cabeza, y algo muy cierto es que nos morderá. Podremos caer, pero podemos seguir intentando levantarnos. A eso se refiere, hermanos, que Satanás va a estar mordiendo para que caigamos nosotros y caigamos, pero nosotros lo podremos herir en la cabeza en el nombre de Jesucristo, porque dice que toda lengua y toda rodilla se doblará ante ese nombre. ¿Cuántos alaban al que vive? El Señor es bueno, hermanos. La segunda maldición la recibió la mujer, la ayuda idónea. Aleluya. Génesis 3, 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará sobre ti, y él se enseñoreará sobre ti. Esta maldición, hermanos, está todavía porque ¿cuál mujer no? A menos que la operen, pero todas las mujeres sufren cuando dan a luz a un hijo. Es una maldición, hermanos, que hasta que vuelvamos al polvo, como dice, se va a quitar. Así de que mujeres, sorry por Eva que pecó, les toca sufrir. Dice: abusos sexuales en un matrimonio. El forzar a tener intimidad es resultado de una negación, o sea, de otra desobediencia. Al negarse, por otro lado, el cargar a la criatura por 9 meses y los dolores al momento del inicio de dar a luz a la nueva vida. Ahí está, hermano, la maldición. ¿Cuántos casos no se ven ahorita ya? Casos que uno se queda sorprendido de que en los mismos cristianos hay eso, abuso sexual, y después que sale a luz, ya sea el pecado o lo que haya pasado, sale a luz. Es una maldición, hermanos. La tercera maldición la recibió la tierra. Dice la palabra ahí en Génesis 3, 17 al 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Ay, Adán, aleluya. Esta bendita maldición de trabajar diario por causa del pecado, cuando se gozaba de todo, hermanos, lo que Dios hizo. Pero hay un dicho en el mundo que dice que la curiosidad
mató al gato, ¿ah? Que ha de haber dicho, ¿y eso qué? ¿Cómo sabrá? ¿Qué será eso? Como que le tienta. Alabe al Señor, hermano, porque Él es bueno. Esta maldición está todavía sobre la tierra, porque sabemos que la cizaña crece fácilmente. Hay una mala hierba que produce 2 semillas. Una crece el primer año y la otra el año que sigue. Si muere la primera, la segunda está dispuesta a tomar su lugar. Es contrario a las plantas útiles. Crecen solamente después de mucho trabajo y esfuerzo al cultivarlas. En el campo, hermanos, hay hierba, como dicen, hierba mala, que la arrancan y sigue saliendo. Sigue saliendo. Es como un ejemplo, aquí se puede tomar ese ejemplo, hermanos. La arrancan y sigue saliendo. En cambio, siembran maíz, el maíz da fruto y ya, se murió. Pero la hierba mala sigue saliendo y saliendo y saliendo. Así está, hermanos, escrito, dice, 4 consecuencias que se desarrollan por causa del pecado. Había sufrimiento físico, con muchas cargas para soportar. Había mucho sufrimiento mental por el miedo de la preocupación. Había sufrimiento social que los hijos tuvieron que soportar por la maldición. Lo más grave y grande de todas fue el sufrimiento espiritual, porque fueron separados de Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos regala una promesa. El pecado, hermanos, todo lo que hace, todo lo que viene por causa del pecado. Primero, separarnos de nuestro Creador. Segundo, el sufrimiento, la conciencia que no anda. Cuando pecamos, hermanos, la conciencia está. No lo deja vivir a uno el pecado. Sea lo que sea, hermanos, no lo deja a uno en paz. El sufrimiento. Podemos engañar a los que están aquí, pero no podemos engañar a nuestro Padre que está en los cielos. El ojo de Jehová, dice, está en todo lugar. Así es de que nosotros mismos, hermanos, nos estamos engañando si pensamos que podemos ocultar las cosas. Del pecado se desarrolla todo. Primeramente, cuando está el pecado, se aparta el Señor. Dice la promesa, como seres humanos, cuando estamos hartos de la locura del pecado del hombre, Dios en su misericordia nos regala una promesa. Yo recuerdo, hermanos, cuando empecé a ir a la iglesia, fui como 2 veces, dije, voy a probar a ver qué. Y fui, hermanos, y con eso tuve. Me iba a tocar allá las bandas y todo, pero estaba ahí esa espina. Y luego empecé a leer la palabra del Señor y vi todo lo que era bueno y lo malo. Y yo decía, lo voy a ignorar. Pero no, ahí estaba el Espíritu Santo empezando a trabajar, hermanos. Así cuando uno sabe la verdad, hermanos, por más que uno quiera sacarse o esconderse, ahí está el Espíritu Santo redarguyendo. Y démosle gracias a Dios, hermanos, porque cuando ya no sientamos nada, entonces ahí sí debemos de tener cuidado. Si no está el Espíritu redarguyéndonos a nosotros, dice. La promesa está en Romanos 5, 17 al 19. Porque si por la transgresión de uno, por reinó la muerte, mucho más reinará en la vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El justo pagó por los injustos. Nuestro Señor Jesús pagó por nosotros. Isaías lo dice, que Él llevó nuestras enfermedades y Él fue molido por nuestro pecado. Él pagó por nosotros, hermanos. Nosotros deberíamos de haber estado ahí en esa cruz en vez de Él, pero Él en su amor y su misericordia nos regala esa promesa, llevando toda carga. ¿Cuántos le alaban al que es bueno? Gracias, Señor Jesús. Definitivamente, por un hombre entró el pecado, como vemos, por Adán y por Eva, pero también por otro salió. El Redentor se despojó de su trono para venir a llevar nuestro pecado, hermanos. Así como en aquel tiempo se derramó sangre animal para poder cubrir la desnudez de ellos, así volverá a ser en nuestro tiempo.
El primer sacrificio, hermanos, lo hizo Dios al sacrificar animales para cubrir la desnudez del hombre y de la mujer. El primer sacrificio, y el sacrificio lo hizo también Él, despojándose y dando su vida en la cruz del Calvario. El sacrificio perfecto. Él hizo el primero, Él hizo el último. Génesis 3:21, ahí dice: y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Así que lo que el Antiguo Testamento es sombra y figura del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, hermanos, da revelaciones, da la sombra de que iba a haber un Salvador. En el libro de Isaías dice que y nacerá un niño, el cual será llamado Todopoderoso, Príncipe de Paz, que es nuestro Señor Jesús. Da reverencia, hermanos, de que vendría ese galardón, porque el pecado llegó a consumir tanto, hermanos, que él se asqueó, dice la palabra, que de ofrendas, porque ya no llevaban lo primero, las primigenituras, sino que llevaban ya la coja, lo peor. Entonces él se despojó y él se hizo carne, dice, para despojarse y llevar nuestras enfermedades y nuestros pecados. El justo se hizo injusto. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, hermanos. No hay un dinero que compre, como dicen los predicadores que salen, que da tanto dinero y vas a ser salvo que pecados. Nada puede comprar lo que hizo nuestro Señor en esa cruz del Calvario, hermanos. Nada, ningún dinero del mundo. Sino solo Él, por amor a nosotros, derramó su sangre. ¿Cuántos le alaban al que vive? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hebreos 9:22 dice: esta es la sangre del pacto que Dios ordenó, y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Qué hacían antes, hermanos? Tenían que derramar sangre de una becerra roja, pura, pero nomás era para cubrir, no era para perdonar. Y nomás podía entrar el sacerdote una vez al año. Y si no estaba puro, nomás oía un cascabel. ¡Tin! Y es que ya había quedado. Pero el velo se rasgó cuando nuestro Señor Jesús dio su vida en esa cruz del Calvario. Ahora podemos entrar a este lugar santísimo, hermanos, a alabar. Ya no hay necesidad de traer ofrenda, ya no hay necesidad de traer paloma, sino que nuestra ofrenda de labios y nuestra ofrenda de palmas, como dice el Salmo. Así de que tenemos libertad, hermanos. Este lugar, como dice, no muerde aquí, sino que uno se llena de la presencia del Señor. Alabe al Señor, hermanos. Dios, hablando con la serpiente, le hizo una promesa que la última victoria es para el hombre. Por la mujer se produce la caída del hombre y por la mujer la redención. ¿Cómo es Dios, hermanos? Todo perfecto. Por la mujer cae y por la mujer se redime. A través de María, el Redentor de nuestras almas. Como dije en Isaías, hermanos, cuando habla el profeta Isaías de que de una virgen nacería el Salvador. Aquí lo recalca, hermanos, Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario cuando el Señor Jesucristo resucitó. Él fue derrotado, él y su ejército fueron derrotados. Y en aquel día dice que toda lengua se doblará, todos. Demonios, no demonios, se doblarán y confesarán que Él es el único Rey. El resto de la Biblia, el desarrollo de esta promesa en el Antiguo Testamento. Él viene en el Nuevo Testamento, Él ha venido y Él vendrá otra vez. Maranata, iglesia. La promesa de Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti, la mujer, y tu simiente, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. No solamente nos dio un Redentor quien contendería con Satanás y lo venciera, sino también implicó que habría enemistad perpetua entre la simiente opuesta del mundo, la simiente de la serpiente y la simiente, o sea, de los hijos espirituales. ¿Cómo se opone, hermanos, las cosas de Satanás del mundo a las cosas espirituales de Dios? Cómo el mundo, cómo él usa sus artimañas para llevarnos para allá cuando hemos salido de allá. Tanta tentación, tanta cosa. Vivimos en un mundo, hermano, de muchas tentaciones.
mucha tecnología, como dice el profeta Daniel, que la ciencia aumentaría y cuando digan paz es cuando va a venir el paz para ellos. Aleluya. Aleluya. Dice, una herirá al carcañar, pero al final a la otra herirá la cabeza y destruir la utilidad hurtada de este mundo y vencerá su reino. Entonces la guerra es declarada entre el reino de Dios y el reino de Satanás por medio del hombre. La guerra, hermanos, una guerra espiritual, porque dice no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huéspedes y potestades. Es la guerra, por eso hay que doblar rodillas y prepararnos, hermanos. Alabe al Señor porque Él es santo y digno de recibir la gloria. El Señor Jesús dijo en Juan 8:42-45, Jesús le dijo, si fuera vuestro Padre, me amarías, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no me entiendes lo que digo? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Sois vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero yo os digo la verdad y no me creéis. Fíjense qué declaración, hermanos. Poderosa. El padre de la mentira desde el principio, hermanos. Por eso él fue despojado porque se quiso asimilar a Dios. Cuando vio el brillo, dice ahí en Ezequiel que cuando vio el brillo, él pensó que era el resplandor de él, pero era el resplandor de nuestro Padre Celestial. Él vio, hermanos, por eso fue despojado. Dice que como el relámpago cae. Se le dio toda la potestad de este mundo, es verdad. Pero nuestro Padre, hermanos, Él es la verdad, como dijo el hermano hace rato. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Dice, o la simiente de la serpiente. Adán y Eva expulsados del huerto. Estamos hablando de la expulsación, hermanos, pero debemos desarrollar todo el tema para poder entender. Cuando el hombre supo que estaba desnudo, trató de cubrirse, pero fracasó. Cuando estamos en pecado, hermanos, el pecado nos deleita, nos retrata. Dicen, oye, hermano, ¿qué tienes? Nos relata. ¿Qué? ¿Delata? ¿O delata, verdad? Sorry, hermanos. Alabe el Señor, hermano, porque Él es bueno. Aleluya. Nos delata. El pecado, hermano, nos delata. ¿Por qué? Porque estamos pensando y si me descubren, ¿y cómo le voy a hacer? Dice Lucas 8:17 que todo saldrá a la luz, que nada está oculto, hermanos. Así de que no podemos esconder nada. Dice, Dios entonces le hizo una cubierta de pieles de animales y para esto tuvo que sacrificar los primeros animales, como le dije al principio, en derramar sangre. Y Él cubrió su desnudez. No era tan fácil como el hombre había pensado. Pensamos que pecamos y ya la libré. Pero no, hermanos, el pecado trae consecuencia, tarde que temprano. Trae consecuencia. La maldición dice que si no se rompe viene a cubrir cuarta y tercera generación. Enfermedades, homicida, lo que sea. Si no se corta. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo le decimos, Señor, rompe las cadenas. El Señor en su infinita misericordia, hermanos, nos libra de todo. Alabe al Señor, hermano. Dice, todo esto toma la vida y la muerte, pero también necesitamos la vida y la muerte de nuestro Señor Jesús para cubrir la desnudez del pecado del hombre. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Primero aceptarle en nuestro corazón, después bautizarnos. ¿Para qué? Para ser nuevas criaturas. Bautizarnos en el nombre de Jesucristo, hermanos, para que haya perdón de pecados. Porque si no nos bautizamos en ese nombre, dice que no hay perdón. El único nombre en el cual podemos ser bautizados para ser perdonados. El hombre fue expulsado del huerto del Edén con todas sus bendiciones y delicias. Y querubines están puestos para guardar la entrada para que nadie entre. ¿Qué dice el libro de Génesis? Que puso el Señor 2 querubines con espada para que nadie entre, hermanos. Dice, el árbol de la vida no es mencionado otra vez en la Biblia hasta el fin de todas las cosas, cuando la nueva Jerusalén esté preparada para la novia de Cristo. ¿Cuántos dicen, me voy con Él?
Amén, aleluya. Alábele pues, hermanos, y nos vamos. Eso lo dice en Apocalipsis 2, 22, 2. El río de agua viva y el árbol de la vida para curar las enfermedades. Dice, a la humanidad nunca se le va a ser permitido comer del árbol hasta que el pecado y la muerte hayan sido destruidos. Porque Dios no habita en el pecado, hermano, hasta que todo sea santo como en el principio. Va a ser otra vez, hermano, permitido. Dice, la maldición se cumple con la expulsión. La maldición cuando son expulsados es cuando se cumple. Génesis 22, 23, 22, 24. Entonces el Señor Dios dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado, ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Yo el Señor Dios lo he hecho del huerto del Edén, para que labre la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí es donde se cumple, hermano, la maldición cuando los echa fuera. Echando fuera al hombre, hermano, se cumple la maldición, lo que había venir hasta este día, que es la mujer dar en dolor a sus hijos, ser gobernada por el hombre y el hombre tener que trabajar. Ay, Señor. Overtime, triple time y de todo, hermanos. Hasta los domingos a veces que trabaja gente. Así es de que, ay, Adán, ¿por qué pecaste? ¿A quién le gusta trabajar? Aleluya, alábele, hermano, porque Él es bueno. Satanás se regocijó cuando escuchó a Dios pronunciar el juicio sobre Adán y Eva. Él tiene envidia de la alegría de la gente, hermanos, y no le importa a quién hiere. Eva nunca soñó de este terrible resultado que sucedió por su convención con Satanás. Él quiso que el pecado apareciera tan deseable y beneficioso, que le dijo, ciertamente no morirás, nomás te van a abrir los ojos. Le dijo, hermanos, engañándola, poniéndole la tentación. Dice, le hizo creer que ella podría ser mejor que Dios y tendría más libertades. Ahora pues, el hombre tiene que luchar para vivir. Las espinas y cardos crecieron con los frutos y las flores, trigo y cizaña. Cada persona en esclavitud del pecado está encadenado con las cadenas invisibles. La muerte empieza a trabajar en sus cuerpos, pero lo más horrible de todo, son separados de Dios. Ellos entrecambiaron el huerto del Edén por el mundo del pecado. Son separados en tristeza y enfermedad y muerte desde el día de hoy en adelante. Desde el día hasta el día de hoy, el alma se convirtió en el campo de batalla en el que peleamos. Satanás es muy útil y astuto. Se adapta a cualquier circunstancia y situación. Él es cruel y sin piedad. Anda como león rugiente. Dice, incluso con sus hijos. Primero los usa, hermanos. Estaba viendo un caso el otro día de un cantante que pusieron ahí, de los que entregan el alma al diablo. Chris Brown, creo. Chris Brown, algo así. Ya, Chris Brown. Y pusieron un comentario que él puso que ya no estaba como a gusto, que porque sentía que ya lo atacaban. Primero le da la fama, hermanos, y después los atormenta. Así es de que, ay, Señor. Dice, 5 de cada 6 jóvenes de entre nos vuelve a levantar, aunque sea que nos pasa por el desierto, pero nos quiere traer, hermanos. Dice que el que prueba de sus mides es imposible que se aparte. Así hayamos hecho lo que hayamos hecho, hermanos, el Señor tiene misericordia en su promesa. Alábele, hermano. Unas recomendaciones, hermanos. Santiago 4:7 dice, someteos pues al diablo y resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué dijo el hermano el sábado? Someteos a Dios. Pero ¿qué dijo? Que unos hermanos iban y ¿qué le decían? Ahora sí vengo, para que se iban bien preparados. Los que no vinieron, hermano, no supieron. Un hermano vino a predicar el sábado
Y dijo que unos hermanos se preparaban según espiritualmente e iban a retar a Satanás al monte. Y que los bajó correteados y desnudos. Dice aquí, someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué dice someteos? Meternos más con el Señor, hermanos. Estar más en su presencia. Alabar, leer su palabra, de todo, hermano. Aleluya. Dice, no seamos ignorantes de artimañas y mentiras. Él trabaja como experto con el más pobre borracho y hasta la más grande organización como es la nación de los Estados Unidos. Él pone, hermanos, todo, como dice, como le puso al Señor Jesús, que le dijo, te daré todos estos reinos si me adoras. Imagínense a nosotros, cuánta tentación no nos pone, hermanos, pero hay que someternos a Dios para resistir al diablo, hermanos. Segunda de Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Si le pedimos, hermanos, al Señor, Señor, líbrame esta tentación que ya no puedo, ya estoy cansado, Él nos libra, hermanos. En cambio, los injustos quieren seguir pecando y están muertos en sus delitos y sus pecados como estábamos nosotros, mas ahora somos redimidos por la sangre del Cordero, hermanos. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, o también puede venir como piel de oveja fingiendo piedad. Estemos atentos a todas las personas. Que dice que se disfraza de ángel de luz. Aleluya, cuidado, hermanos, tengamos cuidado. Proverbios 28:15 dice, león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. León rugiente y oso, hermanos, anda así el Satanás. Ya con esto terminamos, hermanos. Dice, él quiere tomar el poder y la autoridad de Dios sin que Dios esté ahí. Esto también es motivo para ser expulsado del Edén como fue Adán y Eva. Si pecamos, hermanos, somos expulsados de la presencia del Señor, hermanos. Debemos de prepararnos porque Cristo viene pronto. ¿Cuántos lo creen? Alabe al Señor, hermano, porque esta es la palabra, esta fue la enseñanza de la expulsión. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Puedes sentir tu presencia.